¿Por qué se dice que construir una esfera de Dyson es la única forma de prolongar la vida de la civilización humana, desmontar por completo Mercurio, Venus e incluso la Tierra, para construir una gigantesca cáscara esférica de 300 millones de kilómetros de diámetro, envolviendo por completo al Sol, exprimiendo cada gota de energía de la estrella como si se pelara una naranja? Esto suena a la fantasía de un loco, pero quizá no sepas que toda la energía que la humanidad utiliza hoy, carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear, sumada en conjunto, equivale apenas a una milmillonésima parte de la energía que el Sol libera en un solo segundo, y aún más exagerado, la energía que el Sol arroja al universo cada segundo, equivale a detonar 90 billones de bombas atómicas de Hiroshima por segundo, mientras que la Tierra solo recibe una 2200 millonésima parte. Todo el resto se desperdicia en el vacío. Es como un mendigo custodiando una montaña de oro, pero solo pudiendo recoger migajas de pan. En 1960, el físico Freeman Dyson se dio cuenta de que, si la humanidad quería convertirse en una civilización de tipo 2, debía construir esta obra de ingeniería sin precedentes. Pero a continuación descubrirás que la dificultad de construir una esfera de Dyson hará que dudes de si la humanidad merece vivir en este universo. Pero antes de hablar de cómo construirla, necesitas conocer una noticia aún más impactante. En mayo de 2024, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society del Reino Unido publicó un artículo que sacudió al mundo. Los científicos utilizaron el satélite Gaia y el telescopio infrarrojo YS para analizar datos de 5 millones de estrellas dentro de un radio de menos de 1000 años luz de la Tierra. El resultado fue el descubrimiento de 7 estrellas extremadamente extrañas. Su radiación infrarroja es anormalmente intensa, y sus características espectrales no coinciden con ningún modelo conocido de objeto natural. Lo aún más inquietante es que su luz visible es anormalmente débil, como si algo estuviera bloqueando la luz, mientras que en el infrarrojo brillan de forma descomunal. Según las leyes de la física, solo hay una explicación posible para este fenómeno. Estructuras gigantescas rodean a estas estrellas, absorbiendo la luz visible y reemitiéndola en forma de calor infrarrojo. En otras palabras, estas 7 estrellas muy probablemente ya estén parcialmente envueltas por estructuras tipo Dyson construidas por civilizaciones extraterrestres. Imagínalo, en este mismo instante, en algún rincón del universo a menos de 1000 años luz de nosotros, podría existir realmente una supercivilización que esté construyendo una esfera de Dyson. Su nivel tecnológico podría superar al de la humanidad por cientos de miles o incluso millones de años. Ya han comenzado a desmontar los planetas de su propio sistema estelar, envolviendo poco a poco a su estrella madre, mientras que nosotros, los humanos, ni siquiera hemos construido todavía una base lunar. Este descubrimiento destroza por completo la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi plantea: si hay tantos planetas en el universo, ¿por qué nunca hemos encontrado señales de civilizaciones extraterrestres? Ahora la respuesta podría ser que las civilizaciones verdaderamente avanzadas ni siquiera se molestan en emitir señales. Están demasiado ocupadas construyendo esferas de Dyson. Después de todo, cuando puedes controlar toda la energía de una estrella, ¿a quién le importan esas civilizaciones primitivas en la Tierra, que ni siquiera han salido de su propio planeta? Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si estas civilizaciones extraterrestres realmente existen, ¿por qué construirían una esfera de Dyson? La respuesta es simple: porque enfrentan el mismo problema que nosotros, una crisis energética. ¿Crees que la crisis energética es solo un problema de la Tierra? No. Según los cálculos, cualquier civilización que mantenga un crecimiento anual del 1% en su demanda energética, agotará toda la energía disponible de su planeta natal en aproximadamente 2.800 años. Esto no es un problema tecnológico, es un problema matemático. Es como subir de nivel en un videojuego. Al principio subir un nivel requiere solo 100 puntos de experiencia, pero en las etapas avanzadas puede requerir millones. El crecimiento de la demanda energética de una civilización funciona igual. Una vez que entra en una trayectoria de crecimiento exponencial, cualquier reserva energética a escala planetaria es apenas una gota en el océano. Es como una persona que se está ahogando y debe nadar hacia un salvavidas que está a varios kilómetros de distancia, antes de hundirse por completo. Y lo más desesperante es que la cantidad de materiales necesarios para construir una esfera de Dyson supera por completo la imaginación humana. Los científicos han calculado que, para construir una cáscara que envuelva al Sol, aunque tenga solo 2 metros de grosor, la masa total de materiales requerida equivaldría a desmontar todo Júpiter. Sí, ese gigante gaseoso capaz de contener 1.300 tierras en su volumen. Pero el problema es que
Júpiter está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, gases que no sirven para construir estructuras sólidas. Por lo tanto, habría que desmontar los planetas rocosos. Mercurio, Venus, Marte e incluso la Tierra. Todos tendrían que ser desmantelados, triturados en materias primas, y transportados poco a poco a la órbita solar, para ensamblar la esfera de Dyson. Todo el proceso es como demoler casas para construir un rascacielos, solo que aquí demueles planetas, y construyes una megaestructura capaz de envolver una estrella. Entonces surge la pregunta, si la humanidad ni siquiera ha logrado la minería de asteroides, ¿cómo podría desmontar un planeta entero? Los científicos han propuesto una solución descabellada, el lanzador de masa. Este dispositivo funciona como un cañón electromagnético gigante, utilizando fuerzas electromagnéticas para expulsar, bloque a bloque, material de la superficie del planeta hacia la órbita espacial. Podría lanzar varios millones de toneladas de material al día. Suena impresionante, pero desmontar un solo planeta tomaría varios miles de años. Y lo más desesperante es que, incluso si comenzaras a desmontar planetas, te enfrentarías a un problema físico insoluble, la resistencia estructural de la esfera de Dyson. Una cáscara rígida y completa, inevitablemente colapsaría bajo la acción de la gravedad. Imagínate hacer una esfera hueca del tamaño de un balón de baloncesto con cartón, y colocar dentro una bola de boliche. ¿Qué pasaría? El cartón se aplastaría al instante. La esfera de Dyson no es diferente. La gravedad del Sol haría inestable toda la estructura, provocando finalmente su colapso. Por eso, cuando Freeman Dyson propuso este concepto en 1960, desde el principio, no tenía la intención de construir una cáscara sólida completa. Su idea era una nube de Dyson, despegar billones de recolectores solares independientes alrededor del Sol. Cada uno sería como un enorme espejo, flotando en el espacio. No necesitan conectarse entre sí, evitando así el riesgo de colapso estructural. Existe otro diseño llamado anillo de Dyson, que consiste en construir una enorme estructura anular, solo en el plano ecuatorial del Sol. Este anillo giraría constantemente, manteniéndose estable gracias a la fuerza centrífuga, como un aro que no cae mientras gira. Este diseño requiere solo el 1% de los materiales, de una cáscara completa, pero puede recolectar entre el 10% y el 30% de la energía del Sol. Para la humanidad, eso ya representa decenas de millones de veces el consumo energético global actual. Pero incluso para construir estas versiones reducidas de estructuras Dyson, la humanidad enfrenta 3 cuellos de botella tecnológicos inevitables. El primero es la fusión nuclear controlada. Piénsalo, construir una esfera de Dyson requiere transportar decenas de miles de millones, o incluso billones de toneladas de material en el espacio. ¿De dónde vendrá la energía de esas naves? Los combustibles fósiles ya no son suficientes, y los cohetes químicos son totalmente incapaces de sostener una industria espacial de tal escala. La única esperanza es la fusión nuclear, y debe ser compacta, altamente eficiente, y lo bastante pequeña como para instalarse en una nave espacial. Pero la humanidad lleva 70 años investigando la fusión nuclear, y todavía permanece en ese eterno faltan 50 años. El segundo cuello de botella es la minería espacial. Ni siquiera hemos agotado los minerales de la Tierra, y ya pretendemos minar asteroides y planetas. Esto no es un problema técnico, sino económico. Actualmente, el costo de lanzar 1 kilogramo de carga al espacio oscila entre $10,000 y $50,000. Transportar billones de toneladas a la órbita solar tendría un costo astronómico, a menos que la humanidad logre reducir el costo del transporte espacial a una milésima parte del actual. La esfera de Dyson seguirá siendo una fantasía. El tercer cuello de botella es la inteligencia artificial. Construir una esfera de Dyson requiere coordinar millones de unidades de construcción independientes. Cada una debe seguir con precisión su órbita diseñada y evitar colisiones entre sí. Este nivel de complejidad ya supera la capacidad del cerebro humano y solo puede ser gestionado por una superinteligencia artificial. Pero la pregunta es, si la IA llega a ser lo suficientemente inteligente como para gestionar una esfera de Dyson, ¿seguirá obedeciendo a los humanos? Estos 3 obstáculos se alzan ante la humanidad como abismos insalvables, pero la historia humana nos dice que las cosas más improbables a menudo terminan ocurriendo. Hace 150 años, nadie creía que el ser humano pudiera volar. Hace 100 años, nadie creía que el ser humano pudiera llegar a la luna. Hace 50 años, nadie creía que cada persona pudiera tener un ordenador. Entonces, ¿quién puede asegurar que dentro de 500 años la humanidad no habrá construido realmente una esfera de Dyson? Tal vez, en un futuro no muy lejano, cuando los primeros recolectores de una nube de Dyson comiencen a orbitar el Sol, presenciaremos la escena más grandiosa de la historia humana, billones de espejos brillando alrededor del Sol,
cada uno de ellos, recolectando energía para la continuidad de la civilización humana. Y entonces, las personas de esa época, de pie en la plataforma de observación de un anillo de Daisen, mirando la que alguna vez fue su estrella madre bajo sus pies, tal vez recuerden a nosotros, los humanos del siglo XXI, puede que se rían de nuestra insignificancia, pero también agradecerán nuestro coraje, porque fue precisamente nuestra generación, la que, atrapada entre la crisis energética y el cambio climático, no dejó de mirar al cielo estrellado. La esfera de Daisen no es solo un proyecto de ingeniería, es una declaración de la humanidad al universo. Estuvimos aquí, existimos, y nunca nos rendimos.